Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. En este momento vamos a dar comienzo a la sesión número 5 del curso de evangelismo personal. Vamos a estar presentando un material de apoyo para esta sesión, la número 5. Y el tema de la sesión número 5 es la evangelización en manos de pecadores. Y son lecciones del libro de los Hechos por John MacArthur. Ese capítulo con ese título se encuentra en ese libro. Vamos a ver si podemos mostrar aquí la imagen que nos ayuda a comprender más lo del título. Compartimos la imagen y aquí está. Estamos hablando de la evangelización en manos de pecadores. Es un título extraño, pero ya vamos a ver por qué. Vamos a estar entonces tomando lecciones del libro de los Hechos. Sesión número 5 del curso Evangelismo Personal. Y en cuanto a el material, el origen, es importante señalar que estamos haciendo una adaptación de un libro que se llama Evangelización Personal. Un momento, tenemos que dejar de compartir aquí. Ok, un momento. Entonces, estamos diciendo que el título del libro es La Evangelización. El autor de esta obra, o más bien el editor de esta obra, es John MacArthur. Es John MacArthur. Y en realidad, en el libro original es el capítulo 7. Y este material o este libro fue publicado por el grupo Nelson de Estados Unidos. Y es importante aclarar que este PowerPoint fue elaborado por el hermano Juan Carlos García Valle para el programa de estudios del Instituto EBI en línea. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la explicación. Recordemos que estamos hablando de un título un poco extraño, pero es en realidad, si nos ponemos nosotros a analizarlo al rato, tiene sentido, porque ¿cómo es posible que la evangelización esté en manos de pecadores? Esa es la verdad, sería la pregunta lógica que nos haríamos. Pero vamos a verlo ahorita mismo. Porque las lecciones de evangelización para sesión número 5 las vamos a estar tomando del libro de los Hechos. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo en este momento acerca de la evangelización en manos de pecadores? Lo que estamos diciendo es que, bueno, primero que dichosamente el libro de los Hechos no solamente muestra el nacimiento de la iglesia, sino que también describe el proceso de evangelización que se llevó a cabo por medio de ella. Esta nota es muy importante, esta idea, ¿verdad? Si usted analiza bien el contenido del libro de los Hechos, usted va a notar eso, ¿verdad? Que en ese libro, ¿verdad? Suena lógico decirlo, pero cuando uno lo dice, le llama la atención que el libro de los Hechos no solamente recoge el nacimiento de la iglesia, sino que también recoge todo el fenómeno, todo el proceso de evangelización que esa iglesia llevó a cabo. Y eso nos permite a nosotros entonces observar algunos factores que contribuyeron al crecimiento de esa iglesia. Ahora, una de las cosas que vamos a notar ahí es que actualmente
habremos notado que la iglesia lo que tiende es a tratar de hacer que la gente, ¿verdad? Que las personas incrédulas, bueno, los que llamamos inconversos, cuando nos visitan, era que el énfasis es hacerlos sentirse bien, hacerlos sentirse bien. O sea, que no se sientan, ¿verdad? Bueno, culpados o que no se les exponga su pecado, que no se saque a la luz el hecho de que son pecadores. Hay que tratar de disimular todas las cosas para que la persona, ¿verdad? Pero si vemos bien en el libro de los Hechos, eso no era lo más importante. Más bien era lo contrario, ¿verdad? Había una pureza, había un comportamiento de pureza, unas actitudes de pureza, es decir, de haber salido del mundo del pecado. Y eso, obviamente, lo que menos produce es confort, ¿verdad? A las personas que visitan, porque se van a sentir más bien ¿verdad? Que gente más pura, más limpia, ¿verdad? O sea, yo todo pecador aquí, ¿verdad? Como soy yo, ¿verdad? Ese contraste es el que vamos a notar que se dio. Por lo tanto, según esta propuesta, ¿verdad? De la evangelización de la iglesia, es que la amenaza más grande para el proceso de evangelización en la iglesia primitiva no fue la persecución, no fue la persecución, fue el hecho de que se tolerara el pecado. O sea, el peligro, lo que iba a detener la evangelización no era la persecución que venía de afuera, sino el pecado que surgiera de adentro, y eso lo vemos claramente en el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Por eso podemos ver que lo que sucedió en Ananías y Zafira es una demostración clara de que, ¿verdad? El Señor quería sentar un precedente de santidad para que la iglesia volviera a su enfoque correcto, ¿verdad? A su misión, que es alcanzar los perdidos mediante un testimonio de santidad, no mediante llamémosle así, mediante una política de buenas relaciones públicas. Eso es lo que tienden a hacer las iglesias, ¿verdad? Hagamos algo para atraer a los inconversos con programas de buenas relaciones públicas. Pero esa no era la mentalidad de la iglesia original. La mentalidad es, ¿verdad? Extirpemos el pecado de en medio de nosotros para que entonces la pureza y la santidad de la iglesia sea, ¿verdad? Sea motivo para seguir evangelizando. Y así entonces la persecución, en lugar de impedir que la iglesia siga avanzando, más bien lo que hace es propiciar que eso suceda. Entre más perseguidos eran, más evangelismo hacían. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, es muy importante que notemos esto. Vamos avanzando aquí en estas priminas. Entonces, la idea central, ¿verdad? En este capítulo, de este libro, es que el Nuevo Testamento presenta una verdad simple, que los que aman a Jesucristo se preocupan por la evangelización. Y aunque Jesús completó la obra salvadora en la cruz, ahora faltaba la obra evangelizadora. Por eso comisionó a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Recordemos que eso es lo que dice capítulo 1, ¿verdad? Que me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, Jesús claramente les encomienda la obra de evangelización en ese momento, antes de ascender a los cielos. Y cuando ya había cumplido con su obra salvadora.
Entonces, tratemos de ubicarnos en ese momento histórico, ¿verdad? Porque nosotros ahora ya estamos posterior a esa, ¿verdad? A esa época. Ya nosotros estamos en la época en la cual la obra evangelizadora debe seguir adelante. Eh, Aquí, ¿verdad? Se toma en cuenta que había que considerar el costo de la misión. O sea, había un costo, porque había doble oposición, había dos fuentes de oposición. La primera de ellas era que los dirigentes judíos estaban frustrados, estaban, es decir, a ellos les había producido una gran decepción el hecho de que Jesús hubiera resucitado. Para ellos era un gran peligro que esa confianza, esa fe se propagara. Es decir, ellos iban a hacer todo lo posible para impedir que la gente creyera en la resurrección de Jesús. El hecho de que Jesús resucitó de que Jesús había resucitado para ellos, había que negarlo, había que buscar la manera de que no se, ¿verdad? De que no se enseñara más. Y por otra parte, para los gentiles, el mensaje de la cruz era un mensaje que era de necedad, era locura, es decir, era algo tonto, algo que no tenía sentido. Y también le llamaban algo escandaloso, ¿verdad? Porque el mensaje de la cruz es escandalon en griego. En español es locura para los que se pierden. Es una cosa absurda, no tiene sentido. Entonces, los gentiles no toleraban el mensaje de la cruz. No le veían pies ni cabeza a la idea de que alguien tuviera que ser crucificado para poder entonces por medio de esa crucifixión, las personas ser salvas y limpias de pecado y poder ser declaradas justas para tener una relación con Dios. Esa doble oposición se estaba dando. De modo que la práctica del cristianismo, ¿verdad? Seguir a Jesús, hacerse miembro de la iglesia, no era para sentirse a gusto en esos primeros siglos. Notemos esa, ¿verdad? Esa realidad. Y esto, ¿verdad? También nos lleva a notar que estos obstáculos, en lugar de detener la evangelización, lo que hicieron fue, en lugar de reducir drásticamente, ¿verdad? La misión evangelizadora, más bien hizo que se acelerara, ¿verdad? Pero lo que sí, ¿verdad? Lo que sí podía detener la evangelización era lo que el pecado que podía surgir de dentro de la misma iglesia. Ese es el mensaje que leemos en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5. Vamos a ver por qué esto es así. Vamos a usar números. El crecimiento inicial de la iglesia fue arrasador. Pasaron de 120 en el momento posterior a la ascensión de Jesús en el capítulo 1 a más de 3,000 en el capítulo 2. Y luego más adelante, capítulo 4 y 5, ya estamos hablando de 5,000, de 5,000. Y hay un pasaje en Hechos 2 donde Lucas dice que cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga bien lo que dice, ¿verdad? Creo que está en Hechos 1:47, ¿verdad? Cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿verdad? Ese crecimiento se estaba dando a pesar de la persecución. Sin embargo, había un peligro latente y es que surgiera pecado de dentro de la iglesia. Y eso es lo que vemos en el capítulo 5, ¿verdad? Y ese posible factor, obstáculo, era ahí sí, ese sí tenía poder de mermar la predicación. Esta es la lección que estamos aprendiendo nosotros, ¿verdad? En este capítulo, en esta sesión de hoy, ¿verdad? Que, que no era lo que venía de afuera, sino que era lo que venía de adentro, lo que podía obstaculizar
la marcha del evangelio. Y hasta este punto el liderazgo de la iglesia había demostrado ser capaz ante las prohibiciones y amenazas de los religiosos, o sea, de los fariseos. Pero ahora, con la entrada del pecado internamente, debían darse cuenta de algo importante, que el verdadero enemigo no es la persecución externa, sino la iniquidad interna, ¿verdad? Para decirlo en una frase que nos puede ayudar a entenderlo, ¿verdad? Repito, el verdadero enemigo no es la persecución externa, sino la iniquidad interna. Bueno, vamos entonces a leer de qué pecado estamos hablando, el cual el Señor enfrentó de forma ejemplarizante por medio de los apóstoles. Por lo mismo, era porque su preocupación era que ese pecado se entronizara. Había que detenerlo de forma drástica. Es en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Vamos a leer lo siguiente. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Sigamos leyendo. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando de algo muy drástico, de un evento que a uno, si uno se pone a analizarlo, es un evento bastante radical, bastante drástico. Aquí se puede ver la severidad de la disciplina del Señor, que el Señor está en un proceso de que por medio de la iglesia se evangelice, se dé a conocer la muerte, sepultura y resurrección de Jesús para perdón de pecados. Está en la iglesia tiene ese ímpetu evangelista, y entonces era la persecución, el hecho de que ya Juan y Pedro ya han estado en la cárcel, eso no detiene la evangelización. El hecho de que estos varones están siendo amenazados para que no evangelicen, para que no sigan enseñando que Jesús resucitó entre los muertos, de que no se predique más en su nombre. A pesar de eso, la iglesia mantiene su ímpetu evangelístico, pero algo sucede internamente que hace que Dios intervenga para que ese ímpetu prosiga. Y ahí vemos entonces que para Dios no es tanto lo que viene de afuera, sino lo que sucede adentro, el pecado que puede surgir de adentro de la iglesia. Eso es lo que puede detener la evangelización.
Entonces, esto era de que Pedro, era cuando Ananías y Zafira, perdón, venden su hacienda, su propiedad, su heredad, y ellos en realidad le venden por un precio alto, pero ellos declaran como precio de venta un precio bajo y se dejan la diferencia. Entonces, la mentira de ellos es que lo que están dándole como donación, ¿verdad?, a la iglesia para los pobres es la totalidad, que la totalidad de lo que ellos recibieron fue el precio bajo, y es mentira, era más alto, pero ellos dijeron que eso era lo que habían recibido, ¿verdad?, ese precio bajo, entonces sustrajeron de lo vendido, ¿verdad? Es decir, ellos bajaron la cantidad para decir que lo que estaban donando era la totalidad de lo que habían recibido como pago. Y eso era mentira, ¿verdad? No fue el hecho de que se dejara una parte, sino el hecho de que dijeron que esa era la totalidad. Para ellos entonces, quedar como muy generosos, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, eh, el, vamos a irnos un poquito al contexto, ¿verdad?, de este relato, ¿verdad?, que la iglesia gozaba del favor del pueblo porque los cristianos tenían todas las cosas en común. Eso es lo que leemos en el capítulo 4. Entonces, era una tentación querer ganar la admiración y el respeto de la gente, aunque fuera de forma incorrecta. Eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Eh, Ahora, el pecado, como ya dijimos, de esta pareja, no consistía en no entregar el 100% del dinero, sino en mentir al Espíritu Santo para querer satisfacer el orgullo personal de ellos disfrazado de generosidad. Y eso se constituye en una hipocresía religiosa, en un pecado que mata la evangelización. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de esta historia? Que en un contexto, perdón, ya esto lo dijimos, sí. Ajá. Sí, Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado. Es curioso que esta frase se oye mucho, de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, ¿qué pasó con estos pecadores, verdad? ¿Por qué los hizo morir ahí en ese mismo instante, ¿verdad?, de confrontación? Entonces, hay que poner en duda esa expresión de que Dios ama al pecador. Aquí no parece que lo haya amado. Más bien lo castiga al pecador. No es el pecado lo que castiga, es al pecador el que castiga. Y lo hace para sentar un precedente de santidad y pureza en la iglesia. Y para que la iglesia pueda desarrollarse y crecer sanamente. Ese es el propósito para el cual en Dios extirpa el pecado, haciendo morir a los pecadores dentro de la iglesia. Eso es para que nosotros meditemos, ¿verdad?, y nosotros entonces pensemos qué nos puede estar pasando actualmente como iglesias. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que el pecado se expuso, ¿verdad? Pedro, por revelación del Señor, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, confronta a Ananías por su pecado y le señala que su mentira no es contra los líderes de la iglesia o contra los demás miembros de la iglesia, sino que es directamente contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa hipocresía y ese engaño lo llevaron a sufrir una muerte fulminante, instantánea, y a él, ¿verdad?, y su esposa más tarde, ¿verdad? Dios trajo conmoción a la iglesia con la muerte de esta pareja. Y contra toda lógica humana moderna, este suceso, la muerte de Ananías y Zafira, la muerte de ellos antes de perjudicar el crecimiento de la iglesia, más bien provocó un gran temor sobre toda la iglesia
y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y un poco más adelante, Lucas nos cuenta que los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, en el capítulo 5, después de este evento. De modo que el mensaje que la iglesia debía enviar al mundo no es que se tolere el pecado y que Dios permite que las personas sigan viviendo en sus pecados. No, ese no es el mensaje que se debía enviar al mundo. El mensaje que se debía enviar al mundo es que Dios aborrece el pecado. Ese es el mensaje que la gente necesita oír para poder evangelizarlos. Y cuando el mundo entienda que Dios juzgará el pecado con severidad, entonces las personas estarán preparadas para apreciar que Dios también ha provisto un medio para el perdón completo mediante su gracia. Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita aquí. Muy bien, seguimos exponiendo, ¿verdad? Lo que el mundo necesita saber, que el pecado mata, pero que Dios perdona y da vida eterna. Eso es evangelizar. Entonces, aquí podemos ver en estas imágenes que Juan Carlos nos compartió, ¿verdad? Que Dios quiere que cortemos con el pecado para darnos entrada a su corazón, para darnos entrada a su presencia. Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Y eso es evangelizar, ayudar a las personas a romper con sus malos hábitos, ¿verdad? Pero claro, eso es algo que hace Dios en la vida de ellos cuando les compunge de corazón. De manera que la evangelización es una evangelización de pureza, ¿verdad? La evangelización eficaz, la verdadera, la que hace que la gente verdaderamente se convierta, es la evangelización que es resultado de una iglesia donde se practica la pureza, donde se ha hecho un corte radical con el pecado. O sea, cuando ya los miembros de ella ya han asumido un estilo de vida en el cual se comportan de forma santa y pura y limpia, como resultado de que Dios está presente en sus vidas, como resultado de que entienden correctamente la regeneración, que verdaderamente han tenido un nuevo nacimiento y que ahora están teniendo comunión con Dios en el Espíritu Santo por medio de Cristo, y que entonces esto genera la motivación para dejar la mentira, para dejar el orgullo, la vanidad y todas las tendencias de los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Una iglesia que se encarga seriamente, que le hace frente al pecado, ¿no? De forma proactiva, de forma ¿verdad? Intencionada, ¿verdad? Enfrenta el pecado, ¿verdad? Entonces esa iglesia ahuyenta a los falsos educadores. Es decir, hace que la persona que viene con otras intenciones, esas personas ni se acerquen a la iglesia. Y más bien son los que verdaderamente en su corazón andan buscando a Dios. Esos son los que se van a arrimar a la iglesia y que la iglesia haga, ¿verdad? Grandes discípulos. Vamos a ver qué pasa aquí entonces, que las muertes ejemplarizantes, las muertes ejemplarizantes disciplinarias de Ananías y Zafira sentaron un precedente, ¿verdad? Para que los pecadores no vayan a formar parte de la iglesia por razones incorrectas, ¿verdad? Así que era la iglesia que toma en serio el pecado será eficaz en su testimonio para el mundo, ya que la pureza permite al Espíritu Santo obrar sin estorbos. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a ver un poquito más lo que viene. Entonces, aquí lo que tenemos es que Lucas lo que nos está describiendo, de hecho,
en el capítulo 5 es qué tan grande era el mover del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En el capítulo 5 dice que sacaban a los enfermos a las calles y que los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es lo que leemos en Hechos capítulo 5, versículos 15 y 16. Y aunque los dones de sanidad y milagros no se realizan de igual modo en la iglesia de hoy, el principio de que Dios bendice a una iglesia que se purifica con el poder del evangelio, esa iglesia permanece. Dios todavía hace milagros. ¿Verdad? Por supuesto que el tipo de milagro del que estamos hablando es el milagro del nuevo nacimiento de la persona, porque eso es obra de Dios. El hecho de que una persona nace de nuevo y se regenera y vive y comienza a vivir una nueva vida y se mantiene y persevera en eso, eso es milagro de Dios, ¿verdad? Eso es Dios que está actuando, que está glorificándose por medio de esa persona. Muy bien. Entonces, estas tres ideas, ¿verdad? Evangelización, pureza y persecución. La evangelización ocurre porque hay pureza a pesar de que haya persecución. Esa es la idea que se está explorando aquí. Cuando las personas se refugian en Cristo para su salvación, cuando las personas buscan entonces estar cerca del Señor, tener comunión con Él, eso es lo que provoca que Satanás reaccione, y entonces Satanás es el que propicia la persecución para desanimar a la iglesia. Pero irónicamente, en lugar de desanimar a la iglesia, más bien la persecución hace que la iglesia crezca. Es lo que estamos viendo, porque es más poderoso el proceso interno, el poder de lo que está pasando en ellos, en sus corazones, y la pureza que se está generando en sus vidas, les hace que no les importe la persecución externa. Pero si en lugar de preocuparse por esa pureza interna, ¿verdad?, por ese acercamiento al Señor y buscar la santidad, y empieza a tolerar el pecado, entonces esa iglesia cesa completamente. Se le detiene de forma absoluta la obra evangelística. Su función evangelística se le deteriora, se le echa a perder, ¿verdad? Se le atrofia su función evangelística. Entonces, aquí estamos viendo que luego de narrarnos el desenlace de lo que pasó con Ananías y Zafira, Lucas nos cuenta que los saduceos se enojaron mucho por el avivamiento que vino a la iglesia como resultado de haberse extirpado el pecado. Entonces, esta reacción de enojo de los saduceos llevó a que entonces ellos mandaran a encarcelar a Juan y a Pedro. Pero como siempre, Dios obró para el bien de ellos, de los siervos, y los libró de la cárcel por medio de un ángel que era un ser en quien los mismos saduceos no creían según el cuerpo de doctrina de ellos. Entonces, ¿verdad? Eso es irónico, ¿no? Es irónico que por ser ellos incrédulos del tema de los ángeles, entonces precisamente sea un ángel el que Dios use para librar a los apóstoles que habían sido llevados a la cárcel por esos saduceos. Entonces Dios usó eso para el bien de la iglesia. El encarcelamiento de Juan y Pedro, Dios lo usó para que la iglesia se avivara, la iglesia creciera. Y los apóstoles valientemente volvieron a predicar el nombre de Jesucristo en el templo.
Pero los saduceos los mandaron a llamar nuevamente para interrogarlos. Y ahí fue donde Pedro, con valentía, con osadía, dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De manera que la persecución, en lugar de amedrentarlos, lo que hizo fue motivarles a persistir. Y el valor de ellos provenía del hecho de haber sido testigos de primera mano de la resurrección de Jesucristo y haber sido investidos con poder por parte del Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 1, versículo 8. Es lo que estamos viendo. De manera que el testimonio de una iglesia pura, poderosa, perseguida, pero perseverante, es lo que va a producir que el pecado se exponga en los corazones de los incrédulos que escuchan. Se les va a convencer de pecado. Recordemos lo que dice Juan 16, que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, es decir, hará evidente el pecado. Y esto no hubiera sido posible con personas como Ananías y Zafiras. Ese tipo de evangelistas no hubieran servido. ¿Verdad? La razón es simple, porque una persona que vive en pecado no puede llamar a otras personas con credibilidad para que huya del pecado y sean transformados por Jesucristo. Es decir, hay que mostrar en la vida propia los resultados de la obra de Jesús para poder entonces invitar a otras personas para que esa obra también tenga resultado en ellas, de un nuevo nacimiento, de una vida santa, una vida limpia, una vida en la cual ya el pecado deja de estorbar, ya no obstaculiza más su relación con Dios. Mientras que la evangelización de Pedro en el templo produjo convertidos, no consiguió lo mismo con los saduceos. ¿Por qué? Porque la salvación no está garantizada, pero sí está garantizado que se exponga el pecado, que se convenza de pecado, ¿verdad? Cuando el evangelio se proclama con claridad y el evangelio se acompaña con el testimonio de una iglesia pura, entonces las personas serán confrontadas por la realidad del pecado en sus vidas. Esto es lo que significa convencer de pecado, o sea, hacer evidente el pecado. Y si se hace eso, entonces las personas se darán cuenta de que aman el pecado y entonces se arrepentirán o continuarán con su pecado mientras suprimen su convicción. Vamos a explicar eso otra vez, ¿verdad? Que cuando el Espíritu Santo está en nosotros para convencer a las personas de pecado, entonces el proceso de evangelización, los pasajes bíblicos que les vamos a enseñar, les va a ayudar a darse cuenta de que aman el pecado, de que el pecado es algo que les vuelve locos, que quieren hacerlo, que les gusta. Entonces, en ese punto es donde la persona tiene dos caminos, tiene dos caminos que tomar. Un camino es el camino de arrepentirse, de aborrecer el pecado, porque aman a Dios. Entonces, esa es la conversión, esa es la regeneración. O está el camino de la persona que dice, no, yo prefiero mi pecado, ¿verdad? Yo voy a preferir la vida de pecado, pero ¿por qué lo hacen? ¿Y cómo lo logran? Lo logran entonces suprimiendo, ¿verdad? La evidencia de pecado en sus vidas. Es decir, lo justifican, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la persona no tiene regeneración, pero fue hecho evidente el pecado. Se les convenció del pecado. Y eso sí está garantizado cuando se evangeliza de forma contundente, de forma, digamos, aunque haya persecución, aunque eso nos exponga a ser odiados por las personas. Por eso estamos hablando del resultado de un testimonio puro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como escribe él en 2 Corintios 2:16, que el evangelio es para algunos olor de vida y para otros olor de muerte, ¿verdad? Olor de vida para los que se salvan
y olor de muerte para los que se pierden, ¿verdad? A eso es que llegamos cuando se evangeliza desde la posición de un testimonio puro donde ya ha habido verdadera conversión. Eh, entonces, ¿verdad? Ya esto lo dijimos, ¿verdad? Que para que no toda convicción conduce a la salvación. Y para poder producir cualquier convicción, el mensaje debe contar con el respaldo de un testimonio puro, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Tengámoslo presente y entendámoslo. Seguimos hablando del resultado de un testimonio puro, ¿verdad? Que muchos líderes hoy tratan de modificar la evangelización, diseñando una iglesia que haga al no creyente sentirse cómodo y bienvenido. Pero el patrón de la iglesia primitiva lo que provee es un modelo diferente, ¿verdad? A modo de conclusión, entonces lo que estamos diciendo es que ¿verdad? En lugar de modificar el proceso evangelístico, diseñando una iglesia, creando un ambiente de iglesia que haga sentirse cómodo y bienvenido al no creyente, ¿verdad? En lugar de eso, mejor veamos el modelo de la iglesia primitiva, que es diferente, ¿verdad? Ahí sus miembros se amaban unos a otros sacrificialmente. Y eso era por la pureza que había en ellos. Y eso era en lugar, por esa razón se negaban a tolerar el pecado en la congregación y de forma atrevida enfrentaban la persecución de forma valiente, si eso era necesario para el bien del evangelio. Y esa clase de iglesia continúa poniendo al mundo al revés, ¿verdad? Trastornando el mundo, como dice Hechos 17:6. Bueno, entonces aquí estamos llegando a la conclusión, Aquí lo que estamos, otra vez, ¿verdad? Como ya lo habíamos explicado, lo que hemos hecho es exponer de forma oral y gráfica un material que proviene del libro La Evangelización, cuyo editor, ¿verdad? Y autor también es John MacArthur. Y el tema que hoy se expuso fue la evangelización en manos de pecadores. Ahora sí podemos ver el sentido del título, ¿verdad? ¿Por qué se le llama así? Porque eso es lo que hubiera ocurrido. O sea, una evangelización en manos de pecadores no redimidos, como Ananías y Zafiras, no hubiera servido, ¿verdad? Y hemos tomado lecciones del libro de los Hechos para entender, ¿verdad?, en qué consiste un proceso de evangelización. Y bueno, les repito, ¿verdad?, el material fue elaborado por el hermano Juan Carlos García y fue elaborado por el programa de estudios del Instituto EBI en línea. Esta es la sesión número 5. Esperamos que les haya servido a todos. Aquí estamos entonces dando fin a la sesión número 5 y como ya hemos acostumbrado, vamos a tener una oración de cierre, ¿verdad? Para que esta sesión llegue a su final. Les invito a orar. Bendito Dios, ya hemos estudiado esta palabra donde nos ayudas a comprender cuál es el verdadero obstáculo para la evangelización. Te pedimos en este momento, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, en el Espíritu, te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a comprender más profundamente el modelo de evangelización de la iglesia primitiva, que podamos ver cómo el Espíritu Santo intervino para mantener la pureza dentro de la iglesia. Y así entonces ese pecado, como el de Ananías y Zafira, no se convirtiera en un obstáculo. Y que así entonces, Señor, comprendamos también que la persecución externa
Si hay pureza interna, la persecución externa no va a impedir que avance el evangelio en nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, este principio para aplicarlo en nuestras congregaciones hoy en el siglo XXI. Que en las iglesias donde estamos congregándonos podamos nosotros dar ejemplo de pureza y así inspirar a los dirigentes de la iglesia para que junto con ellos podamos ayudar a los miembros que ya están asistiendo, que ya se congregan con nosotros, ayudarlos a verdaderamente examinar sus vidas y a preocuparse por buscar la santidad y buscar la pureza. Y así entonces podamos todos entender que si eso lo hacemos, que si aprendemos a andar santamente, no habrá obstáculo para que tu palabra avance, para que las personas de la ciudad, de los pueblos nuestros, puedan oír de nosotros cómo Jesús nos salva y nos limpia de pecado para entrar en el reino y estar en la presencia divina, en tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por esta clase que hemos tenido y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, que Dios bendiga. Seguimos adelante con esta misión, con este trabajo.